Conéctate con Mía Visión a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Mía Visión. Programa Deportes Mía Visión. Hoy nos dan la oportunidad de hacer este comentario, esta entrevista especial. Los hijos, yo hasta me río porque es la forma, la manera de ser jocosa esta entrevista, de los hijos de Otilio Mirabel, un ícono del deporte puertoplateño, a raíz de lo que tiene que ver con la primera exaltación del Salón de la Fama, que será este domingo a las 10 de la mañana en la UAS, aquí en Puerto Plata. Así de que vamos a dar la bienvenida y las buenas tardes a mi compañero Martín Mirabel y Yuyo Mirabel, que en el día de hoy están con nosotros aquí compartiendo. Buenas tardes a nombre de la familia Mirabel. También un saludo especial a todas aquellas personas que de una u otra manera están oyendo este importantísimo programa, o sea, este medio televisivo. Y solamente estamos aquí para nosotros responder a una serie de preguntas, o sea, que le vamos a responder como son, como deben ser, o sea, con toda la diafanidad posible y de manera más equilibrada. Martín. Gracias por la oportunidad, buenas tardes, y qué bueno que por lo menos estamos aquí. No pataleando, porque en definitiva ya esa decisión fue tomada, en el cual lo que queremos es que entiendan las personas que nos han preguntado en las calles que por qué razón nuestro padre no está en ese listado. Y yo considero que le voy a dar la palabra a mi hermano, en el cual va a edificar y a decir varias cosas de ese tema. En ese mismo tenor, y disculpa Martín, nos gustaría que ustedes nos hablen breve una historia de Otilio Mirabel. ¿Quién fue Otilio Mirabel aquí en Puerto Plata? Sí, mi padre respondía al nombre de José Otilio Mirabel Polanco, hijo de Enrique Mirabel y doña Otilia Polanco. Mi padre se crió en el sector Los Balcanes de aquí, del centro de la ciudad, frente al Deportivo. Eso fue uno de los medios, por lo menos, que hicieron énfasis en que se dedicara de cuerpo entero al deporte, fundamentalmente al deporte sentimental. Mi padre se inició a los 14 años, siendo inclusive ya instructor. Él practicó la disciplina de baloncesto, la disciplina de voleibol, de ping-pong. También antes, había en el deportivo una serie de deportes, una serie de disciplinas que también él la practicó. Por ejemplo, el burro, ¿cómo se llama esto? Muchísimas cosas que tienen que ver con el deporte, y fundamentalmente el deporte de salón. Mi padre tuvo mucha inclinación hacia el voleibol, disciplina deportiva que él más identificó. Mi padre socializó con todos los sectores de la sociedad puertoplateña y fue un ícono, por lo menos, había familia, de esa familia de cierto nivel económico, que veían en Otilio Mirabel una persona confiable, una persona por lo menos con mérito suficiente para entregar a sus hijas cuando se hacían transporte, por lo menos, intercambio en interprovinciales, intermunicipales y demás. A mi padre se le entregaba ese tipo de cosas. Mi padre fue un abanderado del deporte, una persona que, inclusive a veces yo entiendo que desatendió a nuestra familia, por dedicarse al deporte de cuerpo y mente sana. Y esa fue su pasión. Mi papá siempre luchó en contra de los vicios y nunca estuvo cónsono con que una juventud se desviara, y habiendo medios, como es el deporte sano, de que ellos por lo menos se encarrilaran por sendero correcto. Mi padre tuvo la virtud de ser el único propulsor de los deportes que conoció al dedillo la provincia de Puerto Plata en sentido general. Ustedes van a cualquier sitio de la geografía, de los límites geográficos de Puerto Plata, y usted menciona la palabra de Otilio Mirabel y todo el mundo la conoce. Mi papá se entregó. Mi papá era un individuo que sin ningún tipo de medios andaba prácticamente en condiciones
sin ningún tipo de recursos y quizá con muchos apoyos y muchas bolas que se le daban en la pista, mi padre por lo menos pudo llevar el deporte a todos los sectores. Mi padre se identificó mucho con los sectores vulnerables, con aquellos sectores desatendidos de la sociedad. Mi padre por lo menos practicaba la justicia social y fue un abanderado por lo menos de los cambios sociales, un individuo por lo menos que siempre aportó a la sociedad lo mejor de sí. Mi padre también tuvo la gran virtud, que eso es algo que Puerto Plata debe saber. Mi padre fue entrenador de luminarias del deporte, fundamentalmente de voleibol, que no solamente representaron a Puerto Plata, sino al país en competencias internacionales. Tenemos muchas personas, por lo menos, que fueron a María Jiménez, Mamacha, Elcira Bonilla, una serie de gente, por lo menos, que llevaron el deporte, o sea, que representaron a Puerto Plata en competencias, por lo menos, internacionales. No, y además de que fue de entrenador de voleibol, también fue entrenador de... A esta hora veía a todo Otilio con un bultico, cogiendo para los municipios a dar práctica a las mujeres de softball. Sí, él también introdujo por lo menos el softball en los municipios. Clarisa Ruiz, esas muchachas que fueron selección, fueron hechas por Otilio. Él siempre tuvo inquietud, por lo menos, de llevar el deporte a los sectores más empobrecidos, los sectores más desatendidos. Esa es la gloria que tiene Otilio Mirabel en el ámbito deportivo. Ahora bien, a raíz entre el periodo 96-2000, o sea, el periodo de Leonel Fernández, se llevó a cabo la elección, o sea, había que ponerle nombre al polideportivo. Y sectores, por lo menos, que siempre han tratado, por lo menos, que son sectores excluyentes de por sí y de per se, de imponer, por lo menos, nombre al polideportivo. Al techado polideportivo. Después de muchas discusiones, de propuesta contra propuesta y demás, como una forma de satisfacer, o sea, todos los sectores, se le puso el nombre de Gregorio Luperón. Gregorio Luperón no estaba contexto en ese momento, sino que había por lo menos que ni el sector que apoyaba a mi padre, ni el sector que apoyaba fundamentalmente a Fabio González, por lo menos se podían oponer a una figura estrella como fue Gregorio Luperón. Entonces, que resulta que se decidió en ese momento, estamos hablando de 96, 97 más o menos, se le puso al polideportivo General Gregorio Luperón. Ahí viene el problema y es para que ustedes vean por lo menos que es una secuencia en cuanto a la imposición, en cuanto a la exclusión y en cuanto a los privilegios, por lo menos que no solamente en el deporte, sino en todos los sectores de la sociedad, en sentido general, nosotros por lo menos tenemos ese problema. Otilio Mirabel le correspondió el multiuso, ahí está la disciplina del voleibol, del ping-pong, o sea, todo lo que significa mesa, con excepción del pabellón de baloncesto, o sea, que fue un pabellón para uso del baloncesto a todos los niveles. En ese sentido, así quedó plasmado, así quedó sellado lo que hoy se llama el Polideportivo General Gregorio Luperón. El pabellón de baloncesto le corresponde a Fabio González, una persona por lo menos para nosotros de mucho respeto y consideración, porque eso es lo que tenemos nosotros. Y también el multiuso le correspondió a Otilio Mirabel. Veamos. Cuando mi padre no se opuso, porque mi padre era un individuo que actuó siempre con horizontalidad. Mi papá siempre le gustaba por lo menos la inclusión, no la exclusión. Mi papá aceptó eso como una forma de que él se sentía bien, porque no solamente eso, sino que por su actitud en ese momento, sino que también formaba parte por lo menos de personas meritorias como son Fabio Rafael González y demás. A raíz, que es la parte que vamos a entrar, a raíz del pabellón de la fama de Puerto Plata. Sí. Nosotros aceptamos y no nos vamos a oponer, porque las personas seleccionadas en ese aspecto son personas muy meritorias. Y no solamente las personas seleccionadas, sino las personas que seleccionaron. O sea,
nosotros tenemos mucho aprecio, mucha consideración, pero hay un problema. Cuando nosotros hablamos de escogencia, o sea, para cualquier tipo de disciplina deportiva. No solamente deportiva, sino cualquier tipo de la sociedad, Sí. o sea, en el ámbito que sea, es bueno la horizontalidad. Hay muchos actores, por lo menos, que en caso de que ellos hubiesen interactuado, consultado con ellos, la selección hubiese sido mejor. No es que nosotros nos ponemos a la selección, eso jamás. No, Ahora, y una cosa, Yuyo, con el permiso, y Martín, que nosotros lo hemos traído al programa en el día de hoy, que se entienda que es de esa misma forma, nosotros no nos ponemos a la escogencia que ellos hicieron. Lo que nosotros no estamos de acuerdo, que de la forma que uno del comité organizador del evento dijo en la rueda de prensa, que dejaban a Otilio Mirabel para una segunda etapa. No en ningún Y eso momento. es lo que no- En eso, por eso lo estamos trayendo a ustedes. Que por qué dejaron a Otilio Mirabel para una segunda etapa y no lo premiaron ahora en esta primera etapa. sí, yo quería responder a esa pregunta. En todos los ámbitos, y fundamentalmente en el área deportiva, por lo menos, hay muchos protagonistas. Sí. Y esos protagonistas son personas excluyentes. Otilio Mirabel nunca compartió, oye bien, con esos sectores, porque él entendía por lo menos que el deporte, mi papá fue el ideólogo del deporte sentimental. Claro. Mi papá nunca vio en el deporte por lo menos beneficios económicos, nunca jamás. sí. Al contrario. Mi padre, a mi padre le daban una pequeña pensión del ingenio Montellano, y no se la daba a este muchachito que estaba pequeño y a mí que ya estaba más o menos estudiando en la secundaria y demás, sino que lo utilizaba para comprar una pelota de voleibol, una pelota de softball. Sí, Lo invertía. sí. Y mi papá tocaba a la fábrica Brugal y compañía, esa gente se Cuando hizo la corroboraron fábrica de fósforo. muchísimo, la fábrica de Don Sí. Seferino Galán. Hugo Cunha de Puerto Rico, por lo menos en muchos casos, él le envió a mi padre uniforme para el uso de los atletas que iban a competir en determinada campeonato. Pero hay una cosa importantísima en Otilio Mirabel. Fíjese, a mi padre le mandaban, por ejemplo, 44 tenis. Y mi padre a todos nosotros, comenzando por mí, porque yo nunca pude decir que yo tenía unos tenis. No, esos tenis eran de los equipos. Era una persona, por lo menos, con un concepto clarísimo en torno y no, mi padre nunca utilizó ningún tipo de privilegio. Y si había que excluir a cualquiera por cualquier error o lo que sea, el primero era yo. Mi padre dio ese tipo de ejemplos, pero ¿qué pasa? Que la sociedad no interpreta ese correcto proceder. Entonces, los tenis, tú ves a mi papá con tenis, con malla, regalando tipo de cosas. Inclusive cuando yo estaba en la gobernación, mi padre me pedía, por lo menos, que le dieran del plan social de la presidencia, que me diera funda para llevarla a esos Esos lugares. Entonces, pero mi papá no tomaba nada de eso. Mi papá fue un tipo de ejemplo. Por eso nosotros lo catalogamos a nuestro padre como un ejemplo, por lo menos, del deporte sentimental. Hay una cosa importante, y es que es lo que nosotros entendemos, que cuando se hace ese tipo de escogencias se deben unificar, o sea, todos los sectores, por ejemplo, en el caso de la disciplina deportiva, ¿para qué? Para que esas personas por lo menos aporten. Les voy a aportar a otra gente que son importantísimas. No solamente el caso de Otilio Mirabel, sino está el caso de José Briceño, precursor de los deportes, maestro, un profesor de educación por año. Ahí tenemos Guidino. Guidino en el área del ajedrez, o sea, representó a nuestro país en competencias internacionales. Sí. Ahí tenemos a Juan García, del sector de los callejones, un tipo con una visión deportiva y también con la misma focalización que tenía de mi padre, por lo menos, ayudar a los sectores empobrecidos. Ahí tenemos a Daniel Díaz Alejo, que fue la persona que trajo aquí a Puerto Plata el fútbol, que eso se desconocía por completo. Entonces, esas son de las cosas que yo entendí, y por esa razón... Rommel Cruz. Hay muchísimo. Entonces, yo entiendo que dentro de esa playa de gente con mérito todos, inclusive con los que fueron escogidos, se debió hacer una selección de manera colectiva, o sea, donde no hubiese ningún sector, por lo menos, que supusiera tal o cual cosa. Ahora bien, nosotros apoyamos
que el domingo por lo menos se celebre, y también si tenemos la oportunidad por lo menos de honrar, o sea, con nuestra visita, la proclamación de esos grandes hombres del deporte de Puerto Plata, nosotros lo vamos a hacer. Porque nosotros no, como mi padre nunca abrigó, nunca nos enseñó, nunca arrastramos nosotros la actitud por lo menos de odio, de rencor y ese tipo de cosas. Mi padre era una persona extremadamente... Mi padre se vinculaba a todo tipo de sectores, sin ningún tipo mi papá nunca tuvo ningún tipo de confrontación, porque era un individuo emocionalmente muy equilibrado. Un tipo dedicado al deporte de cuerpo y mente sana, y siempre con una sociabilización por lo menos de mucha talla. Era una persona por lo menos increíblemente sociable, una persona increíblemente solidaria también, fraterno y profundamente humano. No había un deportista, no había una persona de un deportista por lo menos que tuviera un pequeño problema o muerte o cualquier sea, donde Otilio Mirabel no hacía presente. Y no hacía presente con la mano vacía, ni hablando en forma demagógica, en forma por lo menos de que yo estoy presente. No, lo hacía de cuerpo y alma. Entonces, el abrazo de mi padre es un abrazo del alma, un abrazo sincero, expresivo. Y por esa razón nosotros entendemos que Otilio Mirabel debió ser escogido. Ahora bien, en conclusión, nosotros queremos saber, ustedes como hijos de Otilio, ¿ustedes fueron llamados o no fueron invitados vía carta o vía telefónica por el comité organizador de... Nunca. No lo fueron... Ni siquiera por delicadeza, porque yo te voy a decir con sinceridad, cuando se va a escoger en eventos tan importantes, porque eso tiene por eso importancia. llaman a los familiares. No, y solamente, por ejemplo, Martín. Martín es una persona que sociabiliza más que yo. Martín, mira, yo quiero que tú me consigas la biografía de tu papá y los aportes en el área deportiva. Eso no se hizo. ¿Tú sabes por qué no se hace? Porque lamentablemente, y no es que ellos lo hicieron de mala intención, sino que hay otra cosa importante que es donde yo también me refiero, es que el puertoplateño toma poca participación en ese tipo de cosas. Pero yo estoy seguro, o sea, que para una próxima escogencia, o sea, se deben llamar a todos los sectores del deporte en sentido general, de toda la disciplina del deporte. Sí. Entonces, plantearle por lo menos que cada quien plantee, o sea, cuáles son las personas que merecen mérito. Pero otra cosa, por ejemplo, como una forma también de obstaculizar, por ejemplo, en la crisis aquella con la escogencia del polideportivo de Pedro Perón, se habló de que Otilio estaba vivo, pero no hay una metodología, no hay un procedimiento de manera tal que se pueda decir que si son muertos son vivos. Por ejemplo, en el caso de David, el gran pelotero dominicano, David Ortiz, fue exaltado de Salón de la Fama, y David Ortiz está vivo. Sí. Entonces, esas son de las cosas, esas son de los procedimientos. Vladimir Guerrero también está vivo. Y muchísimos otros, por lo menos no solamente de América Latina, que también, Pedro Martínez. O sea que esas son cosas, fíjate, nosotros en Puerto Plata tenemos una cantidad inmensa de deportistas, como usted no se imagina. Mucho. Pero si esa comisión, o sea que se supone que el próximo año o cuando sea, vaya a escoger, debe visitar a los clubes, a los barrios, porque cada quien por lo menos a través de bibliografía y ese tipo de cosas. Entonces se haga una justa escogencia. O sea, una justa escogencia digo en que no haya ningún tipo de privilegio. Nosotros como Mirabel y como arrastramos por lo menos la prudencia y el equilibrio emocional, nosotros aceptamos esa decisión, pero sí entendemos que esa acción, esa escogencia debe corregirse. Eso no puede haber. Inclusive es importante que esto pase. Y sobre todo, algo muy importante, que esas personas que escogieron, las personas deportistas de aquí de la ciudad, conocían muy bien a mi papá y se beneficiaron muy bien de mi papá. Y todos ellos lo saben. No hay necesidad de mencionar a Juan ni a Pedro. Y esas personas, eso es lo que nosotros hoy estamos aquí. No es reclamando,
porque mi papá hizo su trabajo y la historia está. Y ellos no son quienes para mancharla ni tampoco para borrarla. Pero sí quiero decirle una cosa. Mi papá no se merecía segunda o tercera escogencia, porque mi papá lo dio todo por el deporte. Y todos los que escuchan y conocieron a mi papá lo saben. ¿Qué fue lo lamentable de mi papá? Que era un ser humano ejemplar y de bajo perfil. Mi papá nunca decía lo que hacía y nosotros sufríamos como familia. Y primero estaban los deportistas hasta en el tiempo que se los robaron. Y sin embargo hoy ese grupo de personas que escogieron 9, a donde dejaron personas valiosas, no quiero quitarle mérito a las personas que escogieron porque tienen su background. No vinimos a patalear, pero sí vinimos a reclamar su nombre. Mi papá no merecía que en la segunda escogencia lo pusieran a él. Mi papá no lo merecía. Gracias a Martín, a Yuyo por haber compartido con nosotros. Ustedes saben que el tiempo de televisión es corto, es preciso, y vamos a seguir más adelante sobre el tema. Y de antemano, te lo había comentado, lamentablemente la historia está ahí, nadie la va a borrar. Exacto. Puede que reviva tu padre, y ni él mismo